insultando a personas y peruanos trabajadores solo por querer hacer cumplir la ley, porque la ley no tiene distinción de raza, de credo, ni de dinero. Todos somos iguales ante la ley. Por eso, señor del Carpio, jefe de Proinversión, no pretenda usted creer que no está exento del repudio del pueblo al querer vender, rematar, porque esto es eso, un remate para ellos, porque son millones los que están en juego, como en la época de Fujimori. Nunca me cansaré, hoy se repite el mismo modelo para poder engañar a todos los peruanos aduciendo, no son nuestros hidrocarburos los que están mal, no, son esos funcionarios traidores como usted, señor del Carpio, y la ministra de Energía y Minas, que se niega a escuchar a los empleados representantes de Petroperú.
Petroperú fue creada en 1969 y no fue un capricho de un solo presidente, sino fue una necesidad social en ese momento, porque había la urgencia de controlar los recursos hidrocarburíferos del país para que sean beneficio de toda la población y no solamente de un pequeño grupo de empresas. Por eso se crea Petroperú, no se crea por un capricho de alguien. Petroperú es fundamental para la economía del país, porque vuelvo a repetir, es un regulador natural de los precios, porque sin Petroperú no supiéramos cuál sería el precio real de los combustibles. Por esto no es un tema solamente de un grupo de personas, esto es un tema de interés nacional, que incluso ha superado al propio presidente de la República, porque acá está en juego los intereses, la economía de todos, amigos, porque el petróleo es un commodity que influye directamente en el precio de todos los productos que consumimos. No lo estamos hablando porque nos han contado, hemos demostrado esos datos en la Comisión de Defensa del Consumidor, son datos disponibles para todos, amigos. Así que esto es una lucha que no solamente es de Lima, sino en provincia también Petroperú beneficia directamente, porque Petroperú garantiza el abastecimiento de los combustibles en todo el territorio nacional. Además de ser un regulador natural de los precios, lleva combustible a las zonas más recónditas del país. No caigamos en esa narrativa que genera leyendas negras, que lo único que quiere es distorsionar el pensamiento de la población hacia esta empresa, que realmente cumple un factor importante en la economía, como les decía hace un momento. En la Amazonía, Petroperú tiene el único grifo de su propiedad. Cuando no había ese grifo, el tema del mercado de los combustibles en la Amazonía era de un libertinaje sin control. Los márgenes de ganancia de estas empresas distribuidoras de combustible oscilaban entre el 20 y el 30%. Cuando entró un grifo de Petroperú, se justificó ya una baja en los márgenes de rentabilidades de estas empresas. Por lo tanto, hoy en la Amazonía los márgenes de los grifos oscilan en márgenes justos, entre el 15 y el 20%, porque si no hay un regulador de facto o no hay un regulador natural de los precios, dejamos nuestro mercado de hidrocarburos al libertinaje, señores. No podemos permitir que se mercantilice el negocio de los hidrocarburos de una manera deliberada. Por eso Petroperú es fundamental, señores. No es porque yo me lo han contado, se ha demostrado todos esos datos, tanto financieros y económicos, en las instancias correspondientes. Asimismo, amigo, el tema del petróleo es un tema geopolítico. No podemos dejar nuestras reservas al libre albedrío de cualquier empresa o cualquier intereses subalternos, porque si dejamos al libre albedrío nuestros recursos, estamos condenados a ser dependientes, señores, y eso no podemos permitir. En el país ya se ha demostrado la privatización, concesión o alquiler, como quieran llamarlo, ha sido totalmente perjudicial en toda la historia a partir de 1993. La producción de petróleo ha caído abruptamente y apenas nomás producimos 40.000 barriles diarios. Sin embargo, cuando estaba la participación de Petroperú, se producía más de 120.000 barriles. ¿Y qué ha pasado con toda esa reducción? Esa reducción también ha ocasionado que el país perciba menos impuesto a la renta, menos regalías, menos canon. Y eso, sumando desde 1993 a la actualidad, ha generado un perjuicio de más de 100.000 millones de dólares. La privatización fue un desastre en todos los extremos. No estamos en contra de la economía del libre mercado, porque el privado merece ganar. Simplemente que un sector estratégico, y no es estratégico por netamente ideología, es estratégico porque se ha demostrado económicamente y matemáticamente que el sector de hidrocarburos, Petroperú, cumple un rol importante, amigos. Así que esto es una convocatoria a todos los ciudadanos conscientes, que no se dejen llevar por esa narrativa negativista, esa narrativa que lo único que pretende es distorsionar el pensamiento de gente ingenua, que de repente que no conoce muy bien el tema económico y se deja influenciar. Pero lo que realmente conocemos, sabemos que el tema de Petroperú es un tema coyuntural,
no es un tema estructural. Acá el problema no es Petroperú como institución, el tema han sido las gestiones que lógicamente se puede mejorar. Así que amigos, les convoco a que no se dejen llevar por esa narrativa totalmente errónea de falsos ideólogos que salen solamente a defender los lobbies que manejan. Eso les quería comentar, queridos amigos, y se agradece a todos por la presencia de ustedes, porque esto no es un tema solamente de trabajadores. Acá hay gente común y corriente que sobrevive al día a día, porque la economía que manejamos es una economía ya de sobrevivencia. Muchos sobreviven, y además a esto se quiere sumar la mercantilización del precio de los combustibles. Eso sería un desastre en todos los extremos, amigos. ¡Viva el Perú, compañeros! ¡Viva! ¡Viva Petroperú! ¡Viva! Fuerte aplauso, fuerte aplauso. Bien, compatriotas, todo claro, sabemos que esto de Petroperú es la pretensión del gobierno y ¿de qué? De venderlo con una falsa narrativa de quiebre, cuando sabemos bien que ya hay arreglos debajo de la mesa. Pues Petroperú no se vende, así de sencillo. Es patrimonio de nosotros, de la nación, y como ha dicho acá el compañero, regula los costos del combustible, que si no hubiera Petroperú, las empresas pondrían los precios que desean. Subirían los precios. Así que, compatriotas, Petroperú no se vende. Abajo el saqueo, abajo la traición a la patria. Vender Petroperú es traición a la patria. Vender Petroperú es traición a la patria. Pedimos que paguen las deudas el ejército que debe a Petroperú y también la policía. Qué coincidencia que las entidades públicas sean las que deben a la empresa Petroperú. Petroperú no se vende. Petroperú es patrimonio nacional y no vamos a permitir que se venda. Esa falsa narrativa de quiebre es un engaño, muchachos. A nadie van a engañar con esa falsa narrativa de quiebre. Pedimos que paguen las empresas, tanto nacionales, privadas, que deben, porque Petroperú tiene muy buenos activos. Esa falsa narrativa que están publicitando para venderla no va a dar resultado. Simplemente vamos a defender con todo a esta empresa que es patrimonio nacional y que regula los costos del combustible a las otras empresas privadas. Así que abajo todo interés privado, abajo todo saqueo, abajo todo robo, abajo todos los corruptos.